Bueno, gente, voy a explicar más o menos cómo es. Voy a hacer dos videos acá. Por un lado, el primer video que va a ser para explicar la implementación analítica desde un punto de vista gráfico. O sea, vamos a hacer el gráfico bien hecho desde un punto de vista teórico para entender luego qué es lo que vamos a estar haciendo en el punto de vista analítico. Porque en el punto de vista analítico no voy a dibujar en ningún momento un gráfico. Nada, ni nada, ni un eje de coordenada cartesiano, nada. Entonces, en el punto de vista analítico va a ser todo muy a lo ciego, digamos. Por ende, todo lo que yo haga, o sea, para poder entender las palabras que voy a estar usando desde el punto de vista analítico, primero hay que entender bien el gráfico, digamos, desde un punto de vista más teórico. Para graficar, o sea, lo que sabemos nosotros en el tema este del escenario este en el que tenemos un velero que va con una, llamémosle fuerza, vector, velocidad, lo que sea, es más o menos lo mismo, son sinónimos. Tenemos el velero que va con una fuerza o con una velocidad y el agua que va con otra. Tenemos los dos vectores y los tenemos que sumar o algo así. Nosotros normalmente, la forma más fácil de hacerla, nosotros tenemos un eje cartesiano y decimos, bueno, el velero va hacia allá y sabemos que el agua tiene una fuerza así más o menos, entonces lo transpolamos, lo ponemos acá y el vector resultante es este. Vector resultante, esa es la palabra clave. O sea, tenemos el vector velero y el vector agua. Es muy importante recordar los nombres de eso porque después va a ser un quilombo. Y este, que es el resultado final, es el vector resultante, BR. ¿Qué es un vector? Parece una boludez, pero hay que prestarle atención a esto. Un vector, ¿cómo se puede representar un vector? Con una distancia, o sea, con un largo. Los nombres no son correctos los que estoy usando, pero no importa. La distancia que vendría a ser el largo, nosotros vamos a usar distancia porque estamos hablando de velocidad por tiempo, qué sé yo. Va a ser el largo o el largo y hay un ángulo. Y un ángulo también. Si nosotros tenemos un largo del brazo con el ángulo, listo, tenemos representado el vector. Técnicamente el vector también tiene una dirección, pero no nos importa en este caso. Eso lo vamos a dejar en claro por un lado. Vector resultante, vector agua, vector velero, que es la velocidad del velero. Bueno. Otra cosa a tener en cuenta es que normalmente en la secundaria, en la universidad, nos dicen que este es el eje de X y este es el eje de Y. Nosotros más o menos lo vamos a mantener. Pero normalmente acá está el 0, en el ángulo 0 es acá y suma hacia allá y acá tenés el 90. Nosotros acá no nos tenemos que olvidar que tenemos el norte arriba, casi que no tenemos X y Y, no le damos mucho bola a eso, y lo que usamos es el ángulo sumando hacia el otro lado, suma hacia acá, no hacia allá como lo es en la secundaria y en la universidad. Eso es muy importante de recordarlo, digamos, porque si no después nos van a dar al revés los números si no ponemos bien. Porque si los ponemos al revés, nos vamos a poner con números negativos, tipo menos 60 grados y va a romper todo. Y otra cosa que hay que recordar, que hay que saber en realidad, es que desde el punto de vista analítico, esto es un vector. O sea, un largo y un ángulo. Pero ¿qué es un vector desde el punto de vista gráfico? Un vector desde un punto de vista gráfico, llevándolo a la representación más simple, es esto. Pero si vamos un poquito más teórico, un vector se puede descomponer en dos vectores diferentes. Vamos a hacerlo así para que quede un ejemplo más fácil. Este vector puede estar representado como la combinación vectorial, que no me acuerdo bien cómo era eso, de sus componentes en X y en Y. ¿No? Si vos trazas una línea así desde acá para arriba,
y de acá hacia la izquierda y la derecha, así, una línea imaginaria, digamos, nosotros podemos decir que este vector es en realidad este pedacito y este pedazo. O sea, este vector de acá, es la, no me acuerdo bien cómo es el nombre en teórico, ¿no? Pero es la combinación vectorial de este vector, o sea, esta es la componente en X de este vector y este pedazo de acá es la componente en Y de este vector. Nosotros cuando estemos al final, cuando estemos haciendo el ejercicio, lo que vamos a querer encontrar es el vector resultante. ¿Se acuerdan que dijimos? O sea que en algún momento nosotros vamos a querer encontrar un vector resultante que va a dar así, un vector resultante, que como dije recién, tiene su componente en X, este pedazo de acá, esta línea, este largo, se llama vector resultante en X. Y también tiene su parte en Y, que es el vector resultante en Y. Si vos tenés esta línea de acá, que es el vector resultante en Y, y tenés esta línea de acá, que es el vector resultante en X, si vos tenés este largo y tenés este largo, o sea, si vos conoces esto y conoces esto, podés conocer lo del medio, lo podés calcular, porque es la hipotenusa. Vas a decir que la hipotenusa, que es esto, o no le llamemos hipotenusa, llamémoslo vector resultante. Sabemos que el vector resultante, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada, porque esto es el cálculo de hipotenusa, la raíz cuadrada de vector resultante en X, vector resultante en X al cuadrado, más esto, es este pedazo, vector resultante en Y al cuadrado. Con esto te va a dar, si vos lo pones en la calculadora, si pones este dato y este dato, o sea, supongo que esto mide 7, esto mide 2, pones 7 cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada, ¡pum! El resultado va a ser el largo de esto. O sea, vas a haber encontrado este valor del vector resultante. O sea, la velocidad final del velero. Y lo otro que te interesa es el ángulo que tiene. ¿Cómo se calcula el ángulo ese? Se calcula con el arco tangente de el vector resultante en Y, vector resultante en Y sobre el vector resultante en X. Si esto medía 2 y esto medía 7, vos vas a poner 2 dividido 7, después pones arco tangente en la calculadora, ¡pum! Te va a tirar un número que va a ser 80. Bueno, esto significa que este ángulo es de 80, que en este caso va a ser 100 más o menos. Lo importante es entender esto es la parte analítica, no nos importa tanto esto porque después lo vamos a ir a explicarlo bien analíticamente, a cómo conseguir esto. Lo importante acá es entender es que hay 4 cosas importantes para lograr hacer análisis analítico. Está mal dicho análisis analítico, pero bueno. Nosotros vamos a tener el vector agua y el vector velero. Son los datos que vamos a conocer, el agua y el velero. Que un vector dijimos que está dividido en su componente en X y en Y. O sea que el vector velero, del vector velero podemos sacar dos cosas. El vector velero en X y el vector velero en Y. Y del... disculpen, esto era vector velero, vamos a poner acá. Y acá vector agua. Del vector velero, o la velocidad del velero, podemos sacar la velocidad del velero en X, la velocidad del velero en Y. Y lo mismo para el agua, la velocidad del agua en X y la velocidad del agua en Y. Hay un tema acá, que esta es la explicación analítica. Esto ya van a ver cómo los obtenemos. El valor de esto, y el valor de esto, y el valor de esto, y el valor de esto, se calculan con senos y con cosenos.
Ya vamos a ver eso. Pero lo importante es que si nosotros sacamos la X de acá y la X de acá, o sea, la parte X del vector velero y la parte X también del vector agua, o sea, vector velero en X más el vector agua en X, y si tenemos el vector velero en Y más el vector velero en, disculpen, el vector agua en Y, o sea, vector velero y vector agua en Y y en Y sumados, vector velero, vector agua en X y en X sumados, queda el vector resultante en X es igual a la suma de esto, del vector velero y del vector agua en X. Y el vector resultante en Y es el vector del velero en Y más el vector del agua en Y. O sea que si agarramos la componente en X del velero, la componente en X del agua, la sumamos, da la componente en X del resultante. Lo que nos tenemos que acordar es esto, que vos podés descomponer. Vos tenés el vector velero, vector agua. Vector velero descompuesto en X en Y, vector agua en X en Y, vector resultante en X y en Y. Desde el punto de vista gráfico, del análisis analítico, o que queramos, esto sería como hacer algo así. Y acá termina el video. Si vos tenés que el velero va en esta fuerza y sabemos que el agua tiene esta fuerza hacia allá, vamos a hacerla más linda. Vamos a hacerlo así, al agua. Nosotros normalmente agarramos este gráfico, lo ponemos, o sea, este vector lo ponemos acá, nos va a dar el punto por acá y decimos este es el vector resultante. Bueno, no nos importa el vector resultante. O hagámoslo, digamos, hagámoslo de forma más fácil. Nosotros tenemos que este es el agua y esto es el velero. Los vectores siempre arrancan desde el cero de la coordenada, o sea que esto sería lo correcto dibujar. Pero para hacer la suma, ponemos el dedo acá, lo llevamos acá, pum, da ahí. Este es el vector resultante. Miren dónde está el punto. ¿Vieron que yo recién descompuse todo y lo sumé? ¿Qué sería eso, hacerlo gráficamente? Sería decir esto. Nosotros sabemos que el vector velero tiene una parte en X y una parte en Y. Esto es Y. Y. Esto es X. La parte, o sea, del vector velero, su parte en Y, o sea, vector velero en Y, es este largo. El largo que hay de acá a acá. Y el velero tiene también vector... estoy haciendo el revés. Esto, como dije, esta línea de acá es el vector velero en Y. Y si yo subo esto hasta acá, esto que se ve acá es el vector velero en X. O sea, de vuelta, al vector velero lo acabo de descomponer en X y en Y, en su componente X en Y. Esto y esto. Y después tenemos, vamos a hacerlo más corto esto. Y el vector agua, que llega hasta acá, tiene su componente en X y también su componente en Y. Entonces yo de acá puedo saber que el vector agua tiene una componente en X y también tiene una componente en Y. Eso de andar haciendo, vieron que nosotros agarramos este vector y lo pusimos acá y nos dio el resultante. La forma teórica, un poquito más teórica de hacerlo, sería hacer lo siguiente.
sumar sus componentes en X. Entonces, arranquemos con la Y en realidad. Componentes en Y. La componente en Y del velero es esta. Del vector velero es esto. Y la componente en Y del vector agua es este pedacito, que son 2 dedos acá de alto. Bueno, si esto apunta para allá y esto apunta para allá, si yo lo sumo, hay que a esto en realidad sumarle esto, pero esto está negativo porque está apuntando para el otro lado. Entonces, si yo este largo menos este pedacito, me va a quedar una cosa acá. ¿No? O sea, este pedacito de acá es esto. Entonces, este pedazo que hay acá va a ser la componente en Y del vector resultante. Y acá tenemos la componente del vector velero en X, que es esto. Y tenemos este otro pedazo que es la componente en X del vector agua. Que si lo sumamos, significa que yo agarro esto y lo pongo acá. O sea, vector velero en X es esto. Más este pedazo es acá. Entonces, este punto de acá es la suma de la componente en X del velero y la componente en X del agua. Entonces, el largo de esto es la componente en X del vector resultante, que es lo que nosotros queremos alcanzar. Y miren qué fácil. Si yo ahora bajo la línea desde esto, y desde el punto que nos había dado acá, la componente en Y del vector resultante, si yo hago otra línea así, ¿dónde se cruzan? Acá. Vector resultante. O sea, el mismo lugar que nos había dado antes, ¿se acuerdan? Que antes habíamos agarrado este vector, lo pusimos acá, ¿y dónde nos dio? Acá el punto de encuentro. Y bueno, si vos haces la suma de sus componentes en Y y la suma de sus componentes en X, de los dos vectores, y trazar las líneas imaginarias donde se dan, donde se encuentran, es el vector. Y ahí nos dio el ángulo. El ángulo después se calcula de otra forma. Ya con algo matemático se calcula. A nivel gráfico habría que apoyar el transportador y ya está. Pero a nivel matemático habría que medir qué tan larga es esta línea. Vector resultante en X, ¿qué tan larga es? Vector resultante en Y, ¿qué tan larga es? Pones vector resultante en Y, pones que mide 2 centímetros dividido el vector resultante en X, que pone que mide 6. A esto aplicas arco tangente y te da un número que es este radio. Bueno, esa es la explicación gráfica de lo que vamos a hacer ahora a nivel analítico, en el otro video.